Feliz año 2017. Este es nuestro primer vídeo del 2017. Y bueno, lo celebramos contigo haciendo esta preciosa cesta para la ropa sucia, que también la puedes utilizar, como has visto, para guardar juguetes, para guardar zapatos, para guardar la misma ropa sucia y lo que se te ocurra. Si es que yo te invito a que te quedes a ver el paso a paso porque queda muy bonita, como has visto, y la combinación de colores a mí me encanta. Te invito a que te quedes a ver el paso a paso porque la verdad es que no te vas a arrepentir. Quédate hasta el final. Y ahora yo te voy a dejar con esos materiales y el paso a paso. Para hacer esta cesta tienes que ver el tutorial de cómo se hace la base redonda tejida, cómo se sube el tejido. También vas a necesitar palitos pintados, palitos normales, pegamento, tijera. Yo voy a aumentar estos palitos para poder tejer porque está muy bajito, pero antes, porque como están así, como eran tan pequeñitos, pues por eso se me han quedado así. Antes de eso voy a darle unas cuantas vueltitas, las que me alcancen, para que esto se me quede sujeto y el tejido se me quede levantado. Y es tejiendo, como les enseño en tejido para principiantes, es así. Si no saben este tejido, lo buscan, tejido para principiantes, y vamos a hacer 2 o 3 vueltas hasta que estos palitos queden bien levantados. Y no olviden ponerle siempre con lo que quieren ustedes darle la forma para que no pierda su forma. Van a seguir tejiendo así, van a hacer 6 o 7 líneas así. ¿Saben cómo se hace tejido para principiantes? Yo quiero mostrarles lo que estoy haciendo. Estoy aumentando con estos palitos que son medio finitos y que no son muy largos, porque voy a dar unas cuantas líneas y entonces luego le voy a poner otros palitos de otros colores. Le voy a pintar lo que haga y luego voy a ponerle palitos de colores. Entonces por eso estoy haciendo esto, poniéndole estos palitos que lo hago así. Le corto esta puntita así, le pongo un poquitín de pegamento en la puntita y lo que hago es cortar la puntita de donde voy a entrar el palito así, y así ya voy aumentando mis palitos para poder tejer. Ustedes pueden ver, yo ya le he dado 9 vueltas a esta cesta y yo la iba a tejer de una forma, la iba a tejer todo, pero he visto un tejido que me ha gustado mucho y pienso hacer mejor este tejido. Entonces, como voy a hacer este tejido con palitos pintados y luego se me haría muy difícil pintar luego el fondo, lo que voy a hacer es pintar estas vueltas que he dado, tanto por dentro como por fuera, y voy a tratar también de que estos palitos se pinten. Y lo voy a hacer con pintura blanca en spray. Y como ustedes saben, la pintura está en spray, hay que hacerla afuera. Y entonces por eso no les voy a mostrar, pero ustedes saben cómo es, le damos toquecitos hasta que se pinte. Y vamos a dejar secar. Y ya que se ha secado la pintura blanca, yo tengo aquí esta pintura fucsia. Y ahora lo que yo voy a hacer es, tiene agua, está bastante aguada, porque yo quiero que penetre bien. Y lo que yo voy a hacer es darle de esta pintura a toda mi cesta. Esto, si se querían ahorrar este papel, lo hacen con los palitos pintados directamente. Bien, yo ya tengo aquí ya que se ha secado esto. Le he puesto otra vez esta envase para que no pierda su forma redonda. Y una vez que lo tengo así, lo que voy a hacer es tejer. Y este palito, como ustedes pueden ver, era del que estaba tejiendo el tejido. Y ahora lo que yo voy a hacer es coger este palito y voy a empezar a tejer el tejido a ajedrez. Bueno, esta técnica se la voy a hacer a Elena Trincheco de Cestería con Periódico. Bueno, y entonces lo que vamos a hacer es coger este tejido y ven, voy a empezar a tejer. Este lo tengo así por fuera, ahora lo voy a introducir por dentro. Y ahora hago así como si fuera un nudo por fuera y lo vuelvo a introducir por dentro. ¿Ven?
afuera, adentro, así, ven, voy haciendo este nudo y voy a ir tejiendo. Ahora es el momento de aumentar y es como si se aumenta todo, simplemente vamos a ponerle un poquito de pegamento a una de las puntas y vamos a introducir este otro palito pintado dentro de este y vamos a seguir tejiendo. Y ahora voy a tejer en el siguiente, entonces voy a dejar uno por el medio y lo que voy a hacer es introducir por aquí otro palito de otro color porque yo quiero hacerlo de dos colores, entonces lo voy a introducir por aquí dentro y voy a empezar a tejer, pero este palito está un poquito duro, así que le voy a poner un poquito de agua y voy a seguir tejiendo. Ahora he puesto otro fucsia y voy a hacer lo mismo. Y esto yo lo voy a seguir haciendo hasta llegar aquí al final. Tengo todas las líneas, ahora lo que voy a hacer es seguir tejiendo. Entonces yo lo que voy a hacer es, para continuar mi dibujo, voy a coger estos dos palitos que son de aquí, ¿ven? Y ahora lo que voy a hacer es tejer de esta manera. ¿Ven? He cogido con este mismo palito Ahora para continuar voy a hacerlo como lo hice anteriormente, desde allá hacia aquí. Entonces voy a coger este otro, ven, el que me quedó de este que había dejado, y voy a ir tejiendo. Ven, ahora este está aquí por delante de este, pues lo voy a poner por detrás de este. Perdón, estaba por detrás de este, ahora estará por delante del siguiente. Y así voy a seguir tejiendo hasta llegar al final, hasta tener la altura que ustedes consideren. A mí estos palitos se me han doblado mucho porque yo no pensaba tejerlo de esta forma y no lo puse muy recto, muy rígido estos de aquí. Cuando ustedes vayan a hacer este tejido, por favor pónganle unos palitos que sean bastante duros, estos que van así, los soporten. Yo ya he llegado a la altura que yo quiero en tejido y quería mostrarles la diferencia entre uno y otro para que vean que en algunas partes pues me fue quedando más alto, pero fue porque se me fue dañando se me dañó el tejido, pero ya ustedes saben, los palitos tienen que ser del mismo tamaño para que puedan darle la misma cantidad de vuelta. Aquí como habían palitos con más grosor, etcétera, etcétera, pues muchas veces salía una más larga que otra. Y ahora vamos a seguir tejiendo. Entonces yo tengo aquí este palito que es de los verdes y yo voy a empezar con este no por nada, sino porque de este que tengo más palito de este color. Entonces lo que yo voy a hacer es doblar mi palito de esta manera y ustedes ven este palito que está aquí, que era el que sobraba, pues yo simplemente lo que voy a hacer es tejerlo junto con ese de esta manera, ¿ven? Yo lo levanto y lo voy a ir tejiendo. Entonces aquí voy a hacer mi nudo y voy a ir tejiendo de esta forma. Y como ven, aquí hay otro palito. ¿Qué voy a hacer con él? Pues simplemente lo voy a levantar y voy a continuar tejiendo. Siempre que vaya tejiendo voy a medir que no me falte altura en cuanto al tejido. Si me falta, simplemente voy a ir tejiendo, lo tejo, como tengo palito suficiente, lo tejo de esta forma.
Ya estoy llegando al final de esta primera vuelta y yo voy a seguir tejiendo. Y de esta manera vas a darle todas las vueltas que quieras dependiendo del alto de tu cesta. Bien, yo ya he llegado aquí a esta parte que fue donde yo inicié. Entonces lo que yo voy a hacer es que este trocito que ustedes ven aquí que sobró, lo que yo voy a hacer es introducirlo por aquí, por la parte de adelante. Le pongo pegamento y lo introduzco. Y este otro trozo lo voy a cortar y lo voy a introducir por el otro lado. Cuando ya tienes tu cesta así, lo que vas a hacer es darle una bonita terminación a tu busto. Por ejemplo, puedes hacer la que yo hice para esta cesta, que la he hecho en un vídeo aparte. Bien, yo ya le di una bonita terminación a mi cesta y ahora lo que yo voy a hacer es endurecerla. Yo tengo aquí engrudo casero que lo he mezclado con pegamento y este engrudo casero está un poco tibio, está un poco caliente, mejor dicho, y lo que yo voy a hacer es darle de este engrudo que está así caliente, que bueno, no está caliente quemando, pero tampoco está frío. Y es para que pueda penetrar bien por la pintura, porque al pegamento y al engrudo casero le cuesta penetrar una vez que pintas. Por eso es que yo siempre pinto después de dar el engrudo. Yo nunca lo hago junto. Y ahora esto lo que hay que hacer es dejar que seque. Y bueno, también si quieres puedes darle alguna forma, aprovechar que el papel está blando, para darle alguna forma que tú quieras. Simplemente tienes que extender un poco, alar, poner más pequeña, poner más grande, como tú quieras. Bien, yo quiero mostrarles lo bonita que ha quedado. Yo le he dado un retoque, como ustedes pueden ver la diferencia de color. Le he dado un retoque aquí por fuera con verde limón y también he corregido todo lo que se ha dañado del color fucsia. Y yo tengo aquí esta trenza plana de papel, te voy a dejar el link abajo de cómo se hacen. Y lo que yo voy a hacer es decorar mi cesta y aparte le voy a dar un poquito de resistencia. Entonces lo que voy a hacer es pegarle esta trenza aquí a modo de cinturón a toda mi cesta. Y entonces lo que yo voy a hacer es pegarle mi trenza. Entonces para ello voy a ponerle silicona caliente de esta manera a mi trenza y la voy a ir pegando de a trozos para que no me quede mal. Y voy a seguir poniendo silicona a mi trenza. Y bueno, el resto de trenza que me sobró se lo puse así y los trocitos de palito lo introduje por aquí, lo pegué con silicona y ya la voy a dejar así. Luego de darle 2 capas de barniz acrílico, nuestra cesta queda preciosa. Estas 2 capas son para proteger. Quiero invitarte a que hagas esta manualidad porque, como has visto, es muy fácil de hacer. Si la haces, compárteme la foto. Pedirle a los que no se han suscrito que lo hagan, que es gratis. Síganme en las redes sociales. A todos mis streettubers, por favor, compartan el vídeo y dejen su comentario en la parte de abajo. Agradecerles a todos los que han llegado al final. Enviarles a todos un beso y un abrazo con apretón. Y ya les dejo. Ya será hasta el próximo tutorial. Bye, bye.